Luego, él no solo entona y escribe desde el plano presente, es decir, recibiré la recompensa en el futuro, me abrazará mi Salvador, sino que luego él escribe desde el plano futuro y dice que allá la muerte solo será una memoria, recuerdo de la salvación, es decir, él está poniéndose en el futuro, ya una vez del otro lado de la salvación, a recordar el plano pasado, y dice que la muerte entonces solo será la insignia de la salvación, habrá sido nuestro boleto a la salvación, y es hermoso ver cómo él utiliza esos dos planos, presente y futuro, para traer aquellas glorias futuras hacia nuestro presente y que nos consuelen, y que el pasado simplemente va a ser un recuerdo que va a ser tenue, lúgubre. Quizás no recordaremos tanto después de millones y millones y millones de años de vivir en la eternidad con el Señor. Quizás ya se nos hará difícil recordar qué fue el sufrimiento. Será un concepto nada más, ¿verdad? Y entonces es simplemente hermoso, y eso va por las Escrituras, está sustentado en las Escrituras, y el punto es que hay cosas que están en el futuro que podemos utilizar en el presente para nuestro bienestar. Y este concepto de viajes al futuro o de remedios futurísticos para utilizarse en el presente o en el pasado son bastante trillados en las películas. Ustedes pueden ver eso, canciones. Tenemos una secuela, ¿verdad?, de Viajes de Regreso al Futuro. Yo creo que todos vimos esas películas, ¿no es cierto? De andar de allá, ir a traer cosas que son necesarias en el pasado. Y la verdad es que la ciencia ficción trata de explotar esa idea de viajes al futuro y traer cosas para que nos ayuden al presente. Y recientemente vi la obra de un guionista de ficción, de hecho, en la que su trama también consistía en estos viajes futurísticos. Y la idea, su argumento, era que en el futuro se construyó un antídoto que se necesitaba enviar hacia el pasado para detener la amenaza que había destruido su futuro. Se pueden imaginar algo complicado. No, lo vamos a poner sencillo. Es como si hoy en día enviáramos al hermano Marco, ¿verdad?, en una cápsula del tiempo con una Sputnik o con una Pfizer o con una Moderna al 2018, para que tengan un año para prepararse y desarrollar en masa lo que es el antídoto, y cuando aparezca en 2019 están preparados ¿para qué? Para paliar, para erradicar la enfermedad que hoy nos tiene en estos procesos, pues, tan dolorosos, como dice el pastor, que cada vez que va a Ciguatepeque lo tienen que estar metiendo hisopos en la nariz, y eso no es tan agradable, ¿no es cierto? Pero es básicamente eso, de eso es la trama, y siempre hay muchas tramas así que son ciencia ficción. Pero ¿sabía usted, hermano, que Dios ha desarrollado antídotos en el futuro capaces de erradicar las molestias presentes, como lo que hemos visto ahora, lo que hemos cantado ahora? Son antídotos futuros, remedios futuros para situaciones presentes. Es decir, la ciencia ficción intenta hacer eso, nunca nadie va a ir al pasado, pero Dios sí es capaz de hacerlo. Y de hecho Dios utiliza ese concepto de cosas que Él ha designado y diseñado para el futuro, que las ha desarrollado como ya un hecho consumado, como la salvación futura, las glorias futuras y todo lo que tenemos en la Escritura de las glorias futuras, para que sirvan en nuestro presente. Él sí es capaz de hacer eso. ¿Sabía usted que muchas de sus angustias hoy pueden ser el resultado de no echar mano a esos medios eternos? Es decir, que el Señor ha puesto esos remedios eternos ahí en su palabra para que nos sirvan en este futuro, en este presente, perdón. Pero muchas veces sufrimos porque los desconocemos o no echamos mano de ellos. ¿Y sabía usted que la palabra de Dios está cargada de estas vacunas, pastillas, jarabes y antídotos y todo tipo de medicina para calmar estos malestares temporales que tenemos?
¿Sabía eso? Pues la verdad es que sí, está lleno. Si no lo sabía, entonces yo quiero llevarlo a ver eso hoy en el libro de Abdías. Otra vez, vamos a regresar ahí nuevamente. Ustedes saben, hemos estado en este libro viendo este desarrollo, ¿verdad?, de esta profecía. Y hoy pues estaremos hablando de lo que son dos promesas futuras de Dios que son medicinales para las aflicciones temporales de su pueblo. Dos promesas futuras de Dios que son medicinales para las aflicciones temporales de su pueblo, a fin de que peregrinemos saludables hacia su presencia, hermanos. Eso es lo que estaremos viendo hoy. No lo voy a volver a repetir, y esto lo vamos a ver en el versículo 15 hasta el 17, que es la sección que nos toca. Entonces, nosotros podemos leer desde el versículo 9 en adelante, pues hemos leído en otras ocasiones siempre del versículo 1, pero para avanzar rápidamente, queremos tomar la segunda sección, que son los pecados de Edom, que estuvimos recientemente viendo esa sección, la segunda sección del libro, y que nos sirva para entrar a la tercera. Y dice en el versículo 10, por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Versículo 15, nuestra sección hoy, al 17, porque, segunda razón, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que ustedes bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos promesas futuras que son medicinales para las aflicciones temporales de su pueblo, a fin de que peregrinemos saludablemente hacia su presencia. La intención de Dios a través del profeta Abdías en estos versículos 15 al 17 es consolar a su pueblo que se encuentra devastado por el dolor que sufrieron a manos de las naciones, y específicamente en este libro a manos de sus hermanos los edomitas. Recuerden que ellos están devastados. Eso fue lo que vimos en la última serie de sermones, cómo Dios los había castigado, y la intensidad de la repetición de esas palabras del día de la angustia, el día del quebranto, el día de su sufrimiento, el día de su infortunio. Vimos eso, cómo el Señor los castigó. Entonces este es un pueblo que se encuentra en tremendas angustias, porque lo han perdido todo. Lo han perdido todo. Pero no se queda ahí el libro. No solo es los juicios hacia Edom y luego las causas, sino que ahora él intenta consolar a su pueblo. Y aquí es donde es importante notar de qué sirve el pacto de Dios para con las naciones. El pacto de Dios para con las naciones sirve exactamente para eso, para preservar. Porque si no hubiera
un compromiso de Dios para con esta nación de Israel. Simplemente el libro de Abdías terminaría ahí en el versículo 14, sin nada más que decir. Pero él va a agregar una tercera sección, y esta tercera sección es en la cual Dios va a consolar a su pueblo a través de las promesas que le va a hacer en esta sección. Y para eso lo quiere hacer, para que se consuelen, para que tengan alivio y sepan que el pacto, Él no se ha olvidado de su pacto y que su pacto es eterno y que tiene cumplimiento. Si Edom se hubiera salido con la suya, si Edom hubiera asestado el golpe que quería y hubiera erradicado y hubiera sacado las naciones de Israel, o hubiera ocupado esas naciones de Judá y de Israel, simplemente hoy no habría ningún Cristo que adorar. Ese es el problema. Cuando Edom está violentando a su hermano, la promesa del Mesías, la promesa a Abraham está en juego. Dios no va a permitir eso. Es imposible que ellos, si ellos se salieran de la suya, quizás estaríamos adorando un descendiente de Esaú, ¿verdad? Pero eso no es el punto. No va a suceder eso, porque Dios tiene un pacto eterno con esta nación de Israel y ahora se los va a recordar. Se los va a recordar y esto sucederá como una consolación para ellos. He dicho que esta es una poesía. Así escribe en género poético el profeta Abdías. Y el sentido de esto es que los israelitas en medio de su dolor puedan cantar con arpa, con lira, puedan ponerle notas musicales y recordar sus promesas, la consolación. Ya solo el hecho de cantar en angustia les va a dar consolación, y no digamos tan hermosa poesía en la cual el Señor está diciendo: voy a hacer justicia, esto va a suceder, y con ustedes, mi pueblo, va a suceder lo que les he prometido. Así se van a consolar. ¿No es cierto que cada vez que cantamos una canción, a veces un himno nuevo que los hermanos traen, a veces no nos lo sabemos, ¿verdad? Y estamos ahí la primera vez que no cantamos porque no sabemos por dónde va, no sabemos si el hermano va a terminar, ¿verdad? El tono, y uno va a quedar ahí con la nota alta, o viceversa, ¿no? Pero a medida se va cantando y entonando el himno, entonces nuestra mente se va adaptando a eso y va recordando esos cánticos hermosos y preciosos. Que a veces estamos en algún lugar, en alguna circunstancia, y vienen notas de esos himnos, ¿no es cierto?, a nuestra memoria y nos consuelan, nos hacen sentir regocijarnos. Bueno, es lo mismo que iba a suceder con esta poesía del libro de Abdías, con los creyentes judíos, con los creyentes, ¿verdad? Porque no es hacia todos los rebeldes judíos, no iban a gustar de esta promesa, sino, como le llama el Antiguo Testamento, el remanente, los escogidos, como le llama el Nuevo Testamento, los elegidos. Entonces ese es el sentido de esta poesía, y por eso es que el Señor está enviándola para ellos, y para lograr ese propósito de que se consuelen, apacienta sus almas con promesas futuras que serán medicinales para su aflicción presente. Porque a pesar de que están sufriendo y en agonía, están lejos de su tierra, deben saber que no quedarán ahí para siempre. Y la promesa del retorno, la promesa del regreso, de que el pacto se cumplirá y de que un día serán liberados de esas situaciones y angustias presentes, y que el Señor se encargará de eso personalmente, simplemente nos da y les iba a dar a esos creyentes una consolación, una paz grande, de saber que Dios no se había olvidado de su pueblo, sino que Él iba a ejecutar juicio y justicia sobre estas naciones que habían vituperado su pueblo. Y es lo mismo que estamos cantando hoy en día, ¿verdad? Nosotros sufrimos también todo tipo de males. Muchos vienen a causa de nuestro propio pecado, otros a causa de otros, pero sea lo uno o sea lo otro, siempre estamos sufriendo. A veces justamente, a veces injustamente, pero nosotros sabemos que vamos a ser liberados de eso un día. Y no solo eso, sino que vemos tremenda corrupción en el mundo y tremenda maldad. No sabemos hacia dónde va este mundo. Actualmente esta semana se supo la noticia de un hombre allá en Estados Unidos, quizás algunos de ustedes lo saben, que infestado su mente, contaminado con
con estos noticias como que son conspirativas, tomó sus dos niños, uno de 10 meses y el otro de 3 años, se los llevó para México, y en México los puso uno al frente del otro y los atravesó con un arpón de pescar por el pecho a los dos. Entonces él dice que lo hizo porque, según la teoría conspirativa, su mujer tenía ADN de serpiente y no quería que sus hijos crecieran así, los quería librar de este mundo. Y pienso, qué enorme maldad, qué enorme perdición la del hombre. Quieren creer cualquier otra cosa y pensamos, ¿esto se va a quedar así? Hay maldad no solo entre nosotros, sino que hay maldad que atestiguamos en este mundo, y eso nos hace sufrir. Cuando pensamos en eso, simplemente no sabemos dónde está el corazón de estas personas, pero sabemos que el Señor no se va a quedar así, ¿verdad? Cualquier cosa que le pueda pasar a este hombre, si no se arrepiente, no va a ser nada comparado en esta tierra con lo que tiene que comparecer delante del Señor. Y tanta maldad que hay en la actualidad simplemente nos hace marchitarnos, no solo por ellos, sino también por nosotros mismos. Y eso nos lleva a considerar este texto. Me ha llevado a pensar en eso, como, oh Señor, la maldad que estos hombres israelitas también contemplaron de ellos mismos, de otros, ¿verdad? Todo lo que hicieron en contra de su pueblo. Es verdad, lo merecían porque eran pecadores, habían pecado en contra del Señor, este pueblo israelita, pero aquellos se pasaron sobre el juicio que llevaron a cabo. Es decir, ellos quitaron la espada, supuestamente quitaron la espada de la mano de Dios y hicieron una justicia como definitiva sobre este pueblo israelita, y eso no era así. Nadie más puede tomar la espada de Dios que solo Él mismo. Entonces, hermanos, aquí queremos encontrar consolación para cualquier tipo de estas aflicciones que embaten nuestra alma, sea lo uno, sea lo otro, sean nuestros propios pecados los que otros nos hacen sufrir, o lo que miramos. Eso no va a quedar así, hermanos. Y por eso es que vemos dos promesas futuras aquí de Dios que son medicinales para las aflicciones temporales de su pueblo, a fin de que peregrinemos saludablemente hacia su presencia. Porque la verdad es que cuando vemos todas estas cosas, o el pecado nos ha atrapado, simplemente no queremos continuar, ¿verdad? Hay momentos en los que ya no somos tan espirituales, simplemente nuestra devoción se queda tirada por ahí en algún lugar, y si no fuera por el Espíritu del Señor, no nos levantaríamos de eso, no nos levantaríamos. El mérito es para Él, y ahí es donde podemos ver que no avanzamos ni estamos perseverando por nuestros propios méritos, hermanos, sino por los méritos del Señor, que nos ha guardado de esta generación mala y de nuestra propia maldad. Y bien, y entonces quiero invitarles que veamos la primera dosis de este remedio, porque son dos, ¿verdad? Entonces, la primera, y vamos a tratar de verlo hoy, y si el Señor permite, usted viene por la segunda dosis después, ¿verdad? Y entonces nos vamos a sentir mucho mejor todavía. Entonces, la primera sería plena retribución. La primera dosis, lo que el Señor, la promesa que ha dado es plena retribución, y la segunda es eterna restauración. La plena retribución, que es para todos en general, la encontramos en el versículo 15 y en el versículo 16. Si el Señor permite y nos da vida, ahí es donde nos encontraremos en esta mañana. Y si el Señor permite y nos da vida, veremos la segunda dosis de este remedio, que es la eterna restauración para su pueblo, en el versículo 17. Entonces, entremos de lleno allí a la plena retribución, a la primera. Quisiera preguntar, hermanos, si puedo transmitir. ¿Sí? ¿Sí se puede? Ok. Quizás para, por lo menos, mostrarles ahí el texto como lo hemos acostumbrado.
Bien, hermanos, entonces podemos ver el texto aquí, lo hemos traducido para que, pues, podemos leerlo de ahí también y ver la diferencia. Versículo 15, 16. Porque cercano o se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa o tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Tu pago recaerá sobre tu cabeza. De la manera en que ustedes bebieron, porque así como ustedes bebieron en mi monte santo, beberán todas las naciones continuamente. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, regresando ahí al versículo 15, nosotros podemos encontrar lo que es esta palabrita aquí que nos introduce lo que sería la segunda razón que estamos considerando. Y también aquí en el versículo 16, no se nota ahí en el texto, porque dice en Reina Valera de la manera que, pero en el hebreo lo que dice es porque, y es una ampliación, es decir, no es una tercera razón, sino que es una ampliación de lo que es el primer versículo, que es el 15. Y vamos a ver eso, y lo sabemos porque se mantienen las ideas. Si usted lee, dice, como tú, aquí como tú has hecho, lo dice en el versículo 15. Y luego, así como ustedes. Entonces, se mantienen las ideas que son, que esto le hemos llamado que es una balanza sintáctica. Estos dos versículos están formados por cláusulas comparativas de igualdad, es decir, que están igualando. Son de una balanza gráficamente, y él pone lo que hiciste, eso te será hecho, eso se va a poner en el otro lado. Y eso también se mantiene en el segundo versículo, o mejor dicho, en el siguiente versículo, que es el 16. Y están funcionando ahí como equiparando la situación de lo que hicieron y lo que será hecho. Lo podemos ver claramente aquí en la forma en cómo se utilizan estos verbos, ahí en versículo 15, mire como tú has hecho en el pasado, por si lo pueden notar, te será hecho en el futuro. Y esta es una balanza en la cual se está poniendo, equiparando lo que ellos hicieron y será lo mismo que les vendrá. Y nosotros vimos dos veces le va a suceder eso, porque cuando le muestra los pecados que ha cometido, nosotros poníamos ahí lo que ellos habían hecho en contra de Israel y lo que Dios había dicho que les iba a suceder. Pero como vimos en el sermón anterior, introductorio a esta sección, no es, entonces, ¿qué pasó? Si ya se había hecho, entonces tuvimos un sermón para decir que la ira de Dios, la justicia de Dios todavía no se ha completado. En este plano es muy escueto, es muy angosto para que la ira de Dios se complete. Simplemente es una probada de la manifestación plena que vendrá al futuro. Y otra vez recibirán personalmente de la mano del Señor lo que ellos hicieron. Y todos harán lo mismo. Y lo interesante aquí es que no solo dice que se acerca el día del Señor, como lo dice aquí en este versículo, se acerca el día del Señor, sino que dice que sobre todas las naciones, es decir, no solo es para Edom, no se acerca el día del Señor solo para Edom, sino que se acerca en general para todas las naciones. Es una locomotora que se va incluyendo todo, en cada vagón a todas las naciones. No solo Edom recibirá, no solo Edom se presentará al final de los tiempos al juicio eterno de Dios, a ese evento, sino que todas las naciones. El Señor ya tiene las balanzas, las obras y el pago listo para cada persona. Solo falta que la persona se presente ahí a recibirlo. Él ya tiene la balanza, Él ya tiene las obras, los libros, Él ya sabe lo que cada uno ha hecho y también tiene el pago para cada quien. Solo falta que las personas lleguen delante de Él. Y cuando dice sobre todas las naciones, la intención de este texto
es siempre ir adelante de todas las generaciones habidas y por haber. Es decir, que cuando los judíos leyeron este libro de Abdías, ellos podían ver ese día a futuro. Pero luego todas las generaciones que han vivido después de eso que sucedió, cuando leen este libro, pueden ver hacia el futuro. Y entonces es una declaración inclusiva, le diríamos, una declaración inclusiva en la cual todas las personas se pueden ver dentro de ella y todas las naciones. Alguien dirá, bueno, pero es que hace 2000 años el mundo no era tan amplio como lo es hoy. Bueno, pero para ellos hace 2000 años lo que conocían del mundo, eso era todas las naciones. Y en cada generación que va transcurriendo, si el mundo es más grande y si de repente encuentran un 10º continente, ¿verdad? Entonces también para ellos va a ser la misma declaración, tendrá el mismo sentido. Todos tendrán que comparecer delante de ese día. Es inclusivo. Cualquier nación en cualquier momento se puede ver dentro de ese día. Se acerca ese día. Y lo que hacen los profetas es, quizás en alguna ocasión lo he dicho, es que toman este concepto y lo van tirando hacia otro profeta, o viene otro profeta y lo recoge, y es como un balón, ¿verdad?, que se va adelantando. Este concepto del día del Señor en el futuro, cada vez lo van adelantando más y más y más y más. El apóstol Pedro dice que el día del Señor vendrá como un ladrón, y en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será destruido también. Así que será quemada. Eso no ha sucedido. Lo que hace el apóstol es que recogen por inspiración divina este concepto del día del Señor y todavía lo lanzan al frente de nosotros. También no es aislado ese versículo, sino que en muchos otros lugares aparece. En Hebreos 10:25 dice que no deberíamos dejar de congregarnos, como algunos acostumbran a hacerlo, sino que debemos animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces aquel mismo día es el mismo día de la manifestación de la plena persona gloriosa de nuestro Señor. Y también el apóstol Pedro dice en 2 a los Tesalonicenses 2:2-3 que no deberíamos perder la cabeza. Aquellos hermanos de aquel tiempo no se alarmen por profecías, por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente de nosotros que digan ya llegó el día del Señor, porque eso era lo que se decía ahí en Tesalónica hace 2000 años. Algunos creían ya llegó el día del Señor. Él dice no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Y eso todavía no ha sucedido. Todavía, 2000 años después, todavía eso está de pie. Así que este concepto del día del Señor, nosotros vemos cómo va hacia el futuro, escalando los tiempos, y está ahora adelante de nosotros. En aquel momento ellos no tenían más revelación que el profeta Abdías, hasta ahí llegaba, y iban a pensar, bueno, ¿será que ya va a pasar eso? Y luego van pasando casi unos 500 años, y cuando viene el Señor y todavía eso no pasa, y el Señor viene y todavía los apóstoles sitúan ese día del Señor adelante. Ellos nunca dicen ya vino el día del Señor como esa venida física del Señor aquí a la tierra, sino que dicen está todavía por manifestarse. Entonces está adelante de nosotros. Y como aquella audiencia se sentía al escuchar el libro profético de Abdías, también nos sentimos nosotros. Es lo mismo que ellos sentían cuando escuchaban al respecto del día del Señor. No sabemos cómo será, pero lo que sí sabemos es que será de proporciones descomunales. Es un día que nunca se ha visto. Es un día que la creación entera nunca ha contemplado. Pero es un día terrible, es un día de angustia, es un día de aprieto. Para los que lleguen ahí como enemigos de Dios, es un día fatal, es un día catastrófico que tiene pérdidas irreparables, pérdidas irreparables. Y lo que el Señor está diciendo es que se acerca su día y nos da a entender que en ese día lo que ellos hicieron
como dice, como tú has hecho en el pasado o acciones pasadas, te será hecho. Es decir, lo mismo que hiciste es lo mismo que se te hará. Se introduce dos verbos ahí que están equiparándose uno con el otro. Es lo mismo que te vendrá. Así como tu corazón actuó, así mismo se te dará el pago. Y eso es temible para estos edomitas y todos los que viven obstinados en rebelión contra el Señor. Y cuando los judíos estaban cantando esto, podían decir: gracias, Señor, porque sabemos que no nos dejarás en el olvido. No nos has condenado al olvido, a sufrir toda esta maldad y que ellos se salgan con la suya. Y a pesar de que ya les ha dicho que los va a sacar de su tierra y que los va a derribar de ahí, todavía ese juicio no está completado. Solo es una probadita de lo que les está esperando. Y aquí es donde el pacto del Señor para con su pueblo tiene un gran realce. Porque si el pacto esta es la forma en como el pacto de Dios salva a esta nación, que a pesar de que la ha sacado de su tierra, del pueblo de Israel, todavía su promesa les dice: los voy a volver a tener y los voy a volver a traer, y ustedes no van a ser condenados al destierro y al olvido como serán todas esas naciones. Todos los que perecen sin tener el nuevo pacto a su favor también serán condenados igualmente. Lo mismo le sucederá. Y esto tiene que ver con una ley muy antigua. Esto que dice: como has hecho, te será hecho. Desde las Escrituras, desde los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nosotros vemos esta ley: ojo por ojo, diente por diente. Es decir, es lo mismo que has hecho, lo mismo se te tiene que dar. Era una ley muy antigua y se le llamaba la ley del talión. Quizás algunos saben de esto, algunos otros no lo saben. Y esta ley famosa del talión es la denominación, cito aquí una definición, es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, ni más ni menos, obteniéndose la reciprocidad, la igualdad. El término talión se deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde se deriva la palabra castellana que nosotros tenemos como tal, la palabra que nosotros utilizamos, de ahí viene. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico que nosotros hemos leído allí, es ojo por ojo, diente por diente. De hecho, no es original en cierto sentido de la escritura que Moisés lo utiliza, que es el primero que lo escribe, sino que era algo ya muy conocido en aquel entonces, simplemente lo adhiere, lo utiliza para adherirlo ahí a la ley. Y esta no es una ley que buscaba hacerle daño a los ciudadanos sin causa, sino que buscaba la convivencia pacífica entre ciudadanos. Porque normalmente nosotros escuchamos ojo por ojo y diente por diente y se escucha aterrador, ¿verdad?, que le vayan a hacer eso. Pero les trataba de hacer saber que el camino de la paz era el respeto y el amor. ¿Por qué me iban a sacar el ojo a mí y el diente si yo no le había sacado el diente ni el ojo a nadie, ¿verdad? Entonces sí, es una ley bastante severa y da hasta temor escucharla, pero lo que estaba buscando era crear, ¿verdad?, en la persona un respeto hacia el otro, un amor hacia el prójimo, porque yo lo que sabía es: esta persona me hizo algo, y lo que tenía que saber es: tengo tantos deseos de vengarme, pero si le saco el ojo, yo sé que me van a sacar el ojo a mí también. Entonces, lo mejor sería no sacarle el ojo, ¿verdad? Mejor dejarlo que se vaya con los dos. Y si otro quiere animarse, pues que quede tuerto otro, ¿no es cierto? O que le saquen el diente a otro, pero no a mí. Entonces, lo que buscaba era ver a mi prójimo y decir: me has hecho esto, pero mejor busco el camino del perdón, porque yo sé que de esa forma estarás bien tú y también yo estaré bien. Y de hecho el Señor explica esto en el Nuevo Testamento y Él dice en Mateo 5:38 al 40: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente,
Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y como él ha dicho ahí, entrando en ese Mateo 5, ahí en el sermón, él dice, no ha venido a cancelar esa ley o a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, cuando está relatando esta ley del talión otra vez, él no está diciendo algo en contra de esta ley, no está diciendo algo distinto a esta ley, sino que si no lo sabían, les estoy diciendo cuál es el sentido de esta ley. Y es simplemente, dejen que se vaya, perdonen al que los ha ofendido, perdonen al que les ha hecho ofensa o agravio, para que simplemente ustedes sean perfectos como el Señor lo es, como el Señor los ha tratado a ustedes, también ustedes traten a otros. Les está dando simplemente el sentido, no está rompiendo el significado, se los está aclarando. Y eso es lo que buscaba precisamente esta ley, que no resintieran al que se le hiciera mal, sino que se perdonara. Estaba buscando el perdón, el amor, el respeto para una vivencia pacífica, pero lógicamente eso no pasaba. Habían personas atrevidas, como siempre, que iban a hacer mal a otros, se iban a atrever a dominar por los impulsos, y entonces a esa persona que hacía mal, también se le hacía el mismo mal. Y eso es simplemente algo muy atrevido para hacer, porque si yo sé que me va a regresar ese daño perjudicial tan terrible de cortarle un pie a una persona, pues entonces también le cortamos el mismo pie, desde el mismo lugar. Ahí donde lo cortó, ahí lo vamos a cortar. Si solo una uña le cortó, bueno, una uña le vamos a cortar también. Entonces iba a regresar lo mismo. Hoy en día, aunque esta ley no está vigente en la mayoría de cortes judiciales, es una realidad, eso no es así. Los castigos no son proporcionales, ¿verdad?, al delito, y podemos ver eso en los grandes, las personas de renombre que están en poder, simplemente se salen con la suya, nadie les hace nada. Pueden matar a otras personas, nadie les hace nada, y a veces no es así hoy en día en la mayoría, ¿verdad? No es que no hay países que ejecutan esta ley del talión, pero no es así, no es en sistema general en todo el mundo que funciona. Pero el problema es que sí está vigente delante de Dios, en la corte judicial de Dios. Ese es el problema mayor, que esta ley sí está vigente en la corte judicial de Dios. Como tú has hecho, te será hecho. Lo mismo que hemos hecho, eso nos regresará, eso nos está esperando. No importa lo que sea, eso está escrito. Y el pago está listo, y la balanza está lista también. Mira, aquí están tus obras, y aquí está tu pago. Y esto es lo que te merece. Y eso es lo que va a suceder en el día en que Dios ajuste cuentas con todos los hombres. ¿Es aislado esto? ¿Solo ahí en Abdías? No. Dice Romanos 2:6, que Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Eso dice, hablando del Evangelio. A cada uno le va a pagar de acuerdo a lo que merezcan sus obras. Y esto es tremendo, para que nosotros consideremos las obras de las cuales estamos siendo partícipes, que están siendo registradas por el Señor. Esta ley es tremendamente perjudicial, hermanos, porque causará grandes estragos a los pecadores que serán juzgados por ella. Pues usted y yo, como pueblo de Dios, estamos en esta tierra para ser una ocasión para juicio para estos pecadores. ¿Sabe que usted y yo en esta tierra todavía agravamos más el pecado de estos pecadores, el pago de estos pecadores? Le voy a decir por qué. La opresión actual de los incrédulos cometen contra el pueblo de Dios le da una razón más a Dios para castigarlos, más con severidad. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1:6-7. Yo los leo, o pueden ir. Dios, que es justo, otra vez dice, pagará con sufrimiento ¿a quién? A quienes los hacen sufrir. Y ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Dice, esta es una promesa medicinal futura, hermano, para nuestras aflicciones presentes. Aquí el pueblo de Dios sufre todo tipo de escasez.
y todo tipo de opresión, a manos del gobierno, a manos de los civiles, a manos de la familia, a manos a veces de los mismos hermanos en la iglesia, ¿verdad? Pero esta gente ambiciosa, hermanos, tendrá su recompensa. Ellos nunca se sacian. Gente que le gusta el poder y mantienen con las obras a los menos afortunados. Como siervos de Dios somos llamados, no somos llamados a realizar revueltas, sino a padecer y resistir estas injusticias. Porque la injusticia que nosotros recibimos es una ocasión todavía para estos incrédulos para mostrar su rebeldía, y es una ocasión, es una oportunidad más de Dios para darles mayor castigo. ¿Se pueden imaginar? Por todo lo que sufrimos. Es claro, no vamos a decir todos estamos sufriendo, alguien me está haciendo sufrir, pero en cierto sentido todos sufrimos de una y otra manera, hermanos. Sufrimos a manos de lo de la energía eléctrica, ¿verdad, hermanitos? A veces. O sufrimos en manos de estas personas en el seguro social, que los ricos se llevan todo lo que es las ganancias y se llevan los grandes cúmulos de tesoros económicos y dejan ahí con las obras. Y entre todos los que sufren, el pueblo de Dios es el que sufre, porque no estamos llamados a hacer revueltas, estamos llamados a padecer todo este tipo de sufrimiento por la causa del Señor y esperar que el Señor vaya a hacer justicia hacia estas personas. Pero el problema, hermanos, es que no siempre estamos dispuestos a padecer sin devolver. Ese es un problema. No siempre estamos dispuestos a padecer sin devolver. Le pasó a los israelitas, pero en algún momento se llegaron a encontrar allí en la situación que estaban, en la cual Dios había dictaminado un juicio tremendo sobre ellos, en lo cual no podían hacer nada, y les está diciendo: yo en algún momento voy a solucionar la situación. Pero en nuestro caso hay momentos, y la mayor parte del tiempo, no estamos dispuestos a sufrir sin devolver, sin venganza. Si sufrimos justamente, lo soportamos y nos consolamos diciendo: bueno, es merecido que sufra por esta transgresión que cometí, por esta equivocación, por este delito que cometí. Y entonces así nos consolamos, ¿verdad? Cuando sufrimos justamente nos consolamos: no, tienen toda la razón, procedan, porque realmente es que yo me equivoqué en eso. Pero el problema mayor es que cuando sufrimos injustamente, murmuramos, reclamamos, nos vengamos. No somos capaces de tragarnos las ofensas, ¿verdad? Sin devolver, mucho menos entre matrimonios, hermanos, o viniendo de personas que consideramos inferiores. No siempre estamos dispuestos a padecer, a sufrir. Entonces, fíjese que la misma actitud que nosotros desarrollamos cuando sufrimos justamente por causa de nuestras propias equivocaciones, debería ser la misma actitud que deberíamos desarrollar cuando sufrimos injustamente. Es decir, bueno, está bien, Señor, acepto este sufrimiento, está bien. Tú sabes la verdad de este asunto, yo no hice nada, no participé, pero está bien, quiero recibirlo, quiero agradecer, quiero sufrir aquí en casa, quiero sufrir aquí en la congregación, quiero sufrir en este trabajo, lo que sea que me están haciendo. Eso debería ser, eso sería lo ideal para nosotros, pero no es lo que suele pasar, porque cuando sufrimos injustamente estamos tentados a devolver, a pagar el mal, a no irnos sin no decir nada, ¿verdad? No estamos dispuestos a eso. Y dice Proverbios 19:11 que la discreción del hombre le hace lento para la ira, y la gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. La gloria del hombre se encuentra en pasar por alto una ofensa de todo hombre, hombre o mujer. Este hombre es genérico ahí. Pero no siempre estamos dispuestos a esto, porque a veces, aunque es cierto que no vamos a decir nada, pero no pasa lo mismo en el corazón. Es decir, el corazón siempre está maquinando y no hemos pasado la ofensa, simplemente nos hemos aguantado, pero no es que hemos pasado por alto la ofensa, porque en cualquier momento en que tenga la oportunidad de devolver, lo voy a devolver. ¿No es cierto? Si hacemos eso en cualquier momento. Y el Señor nos ha llamado a sufrir
pacientemente como aquellos creyentes a quienes les fue enviado este libro. Está bien, están sufriendo, simplemente quiero que sepan que un día yo me voy a encargar de eso. Un día yo voy a resolver esa situación. Es lo mismo que a nosotros se nos dice también en el Nuevo Testamento. Dice 1 Pedro 2, 19 al 20. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo ustedes pueden atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, merece elogio delante de Dios. ¿Cómo ustedes pueden atribuirse mérito alguno al sufrir cuando ustedes saben que son culpables de lo que están recibiendo? Es que lo que está diciendo es, a veces suele suceder que como creyentes, ¿verdad? Estoy hablando como creyentes. Suele suceder que vemos las angustias y las aflicciones como una prueba de Dios, cuando no es así. Estamos sufriendo por nuestros propios delitos que hemos cometido delante de Dios. Pero dice el apóstol, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Y cuando estamos sufriendo en manos del que nos hace sufrir, nosotros solemos decir, es para la gloria del Señor que estamos sufriendo. No, estamos sufriendo por nuestro propio delito. No podemos atribuirnos mérito delante de Dios al sufrir justamente, porque lo merecemos. ¿Entienden, hermanos, esto? Lo que les estoy diciendo. Somos ágiles para eso. A veces cometí un delito del cual sé que soy responsable y eso me va a traer consecuencias. Y no puedo decir que estoy sufriendo por la causa de Cristo. Eso no es cierto. Estoy sufriendo por mi propia maldad. Tengo que revisar por qué ha venido esta maldad, por qué ha venido este juicio, por qué ha venido este pecado. Porque nosotros somos ágiles, y yo me incluyo, ¿verdad? Y yo quiero cambiar esa forma de pensar en mi vida, de pensar que cualquier sufrimiento que venga a mi vida es por la causa de Cristo, es por el Evangelio. Eso no es así. Recuerdo en el instituto que escuché varios casos de personas que llegaron al punto de decir, me dijeron, no, mira, esta persona pues ahora ha fracasado en su vida ministerial. ¿Y por qué? Bueno, porque fracasó en su matrimonio. Y entonces le están viniendo estos padecimientos tremendos y él está sufriendo por la causa del Señor. Pero yo no conocía a estas personas, no puedo decir ni sí ni no, ¿verdad? Pero sí habríamos que revisar por qué el ministerio va a llevarme a perder mi matrimonio, porque eso no debería ser así. Porque debería ser que mi matrimonio va a glorificar al Señor y me va a dar combustible para seguir en el ministerio, o etcétera, ¿verdad? En cualquier otro asunto, en el trabajo, en cualquier asunto en el que nosotros, en cualquier situación en la cual estamos padeciendo, cuidado. Debemos evaluar, debemos buscar y pensar si en verdad estoy padeciendo justamente. Y si estoy padeciendo justamente, no se atribuyan mérito delante del Señor. Eso está diciendo. ¿Cómo se atreven ustedes a atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por el mal? Es decir, que estén sufriendo por sus propios delitos. Eso no se pueden atribuir méritos delante del Señor. En cambio, dice él, si sufren por hacer el bien, esto es injustamente, eso sí merece elogio delante de Dios. Eso sí merece elogio delante de Dios. Pero el problema es que nunca suele suceder así. Hemos dicho que cuando estamos sufriendo injustamente, no nos vamos a tragar la ofensa, no vamos a perdonar, no nos vamos a ir sin dar, aunque sea un mínimo de batalla. Vamos a tratar de posicionarnos. Y entonces eso ya no merece elogio tampoco delante del Señor. Porque a veces va a suceder que voy a sufrir, ¿verdad? Justamente, por causa de mi delito. Pero llega un momento en que voy a sufrir injustamente. Y si estoy sufriendo injustamente, eso es agradable del Señor. Pero deja de ser agradable cuando yo reacciono mal ante la injusticia. Porque si yo reacciono mal ante la injusticia, entonces simplemente no tiene ningún sentido. Ya no hay ningún mérito en eso. He fallado la prueba. No he pasado la prueba.
Y este remedio realmente funciona, ¿verdad, hermanos? Cuando consideramos nuestras aflicciones, por más duras que sean, como lo fue para aquellos judíos, nos damos cuenta que estas promesas futuras en verdad son medicinales para nuestro tiempo de pensar, ok, ahora quiero pensar en que no necesito vengarme. Quiero echar mano de esta plena retribución en la cual Dios ajustará cuentas. Y cuando yo pienso en eso, tampoco estoy pensando en que el Señor mande a esta persona al infierno, ¿verdad? Sino, Señor, yo sé, tú sabes lo que está sucediendo y sabes que soy inocente. Y si no lo soy, ayúdame a verlo, ¿verdad? Cuando sabemos, hay situaciones, si ahí he pecado y no me he dado cuenta, por favor, ayúdame a verlo. No a justificarnos de facto, sino a que eso sea la última opción. Hay que revisar si realmente he pecado o no. Y bueno, si no es así, Señor, pues tú sabes, está en tus manos, ayúdame. No quiero decirle nada a esta persona, pero lo más difícil no es decirle nada a esta persona. Lo más difícil es no sentir nada en contra de esta persona. No quiero verle a esta persona y que eso vaya creciendo, que vaya tomando fuerza y poder en mi corazón. Eso es difícil, eso es tremendamente difícil. Y ahí es donde está la batalla. Pero cuando consideramos a las plenas retribución que el Señor dará en algún día, que va a ajustar cuentas, no importa si en este mundo nunca se pruebe mi inocencia, sé que un día en la retribución plena se probará mi inocencia delante del Señor. Entonces eso va a consolar, eso va a ser un remedio para mi aflicción, pero nos cuesta pensar en eso. Pero el Señor quiere que pensemos en eso. Por eso envía este libro a estos creyentes, para que pensemos la plena retribución. Un día el Señor ajustará cuentas y Él sabe que soy inocente en esto, y un día quedará de manifiesto, aunque aquí nunca se pruebe, pero quedará de manifiesto delante de Él. Entonces deberíamos pensar así, eso va a sanar nuestra alma, hermanos. Pero si estamos sufriendo, justamente no nos atribuyamos mérito, estamos haciéndolo por la causa del Señor, realmente es a causa de nuestro pecado, Y dice el apóstol allí en 2 Corintios 4:17 que los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, dice él. Entonces esto nos consuela, hermano. Esto es un remedio para cualquier tipo de sufrimiento, ya sea que sea enfermedad también, ¿verdad? Eso no importa, hermano. Esos remedios futuros son capaces de aliviar nuestra alma, saber que Él nos librará de todo mal. Como dice la segunda carta del primer capítulo de Corintios, Él nos librará, nos ha librado y nos librará de todo mal. Y aún en la segunda carta a Timoteo, ya para despedirse, él dice, el Señor guardará mi alma, Él guardará mi depósito, no me dejará caer. Y no está hablando de que lo va a librar físicamente, sino que íntegramente su alma será rescatada de toda esa aflicción en la cual este hermano se encontraba. Esos son remedios para nosotros, hermanos, en el presente, esos remedios futuros para nuestras aflicciones presentes. Y Romanos 8:18 repite otra vez la idea. De hecho, dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ese día de la plena retribución y plena manifestación del Señor, todos estos sufrimientos, más bien, cuando el Señor se manifieste, hermanitos, habremos deseado sufrir más injustamente. Habremos deseado, ¿por qué no sufrí más? ¿Por qué no eché mano de esta retribución, de esta plena retribución, de este ajuste de cuentas? Porque hoy me estuviera beneficiando. Y yo sé, hermanos, la mayor parte del tiempo no estamos fracasando rotundamente cuando estamos sufriendo injustamente. Pero queremos, es el deseo del Señor, que comencemos a sufrir injustamente, porque esto merece mérito y es agradable delante del Señor. Es agradable delante de Él. Oh, ¿cómo resiste mi hijo esta aflicción? Y aunque no se la merece. Así que no desmayemos, hermanos. Alguno de ustedes podría comprometerse a no vengarse de manera alguna la próxima vez que les hagan sufrir injustamente ahí en sus corazones. Alguno de ustedes podría tomar la resolución de decir,
Yo sé que esto es difícil de escuchar, pero me gustaría comenzar por lo menos una ocasión a la vez, aunque fallen algunas, pero comenzar a sufrir injustamente, pensando en que un día mi inocencia será probada en todo esto. Ojalá que sí, ojalá que tomemos esa resolución. Cuando le falten el respeto, cuando se le metan adelante de la fila, ¿verdad? En el carro a veces, o le choquen el carro, ¿verdad? Entonces, cosas así. No, hay que sufrir injustamente. Cuando un hermano lo está calumniando, cuando le llegue el recibo alto de la energía, ¿verdad? Y qué barbaridad, y yo solo tengo una refri aquí nada más, y un microondas, y me salieron 15,000. Entonces, bueno, si podemos solucionarlo está bien, pero si no, hay que sufrir injustamente. Un día llegará la plena retribución, y todas esas cosas que pensamos que no tienen sentido o que no parece que cobraran sentido, un día lo tendrán. Y habrán dicho, mejor hubiera dejado ese recibo de 30, así yo lo hubiera pagado mejor, porque el Señor me lo estaría pagando ahora. O cuando vamos a los restaurantes, ¿verdad, hermanos? Si no le sirven ahí lo que pidió, y entonces hacemos un desastre ahí, mire esto, ¿cómo se pone a creer eso? No faltemos el respeto a los demás ahí, sino tenemos que mostrar. A veces, si se puede, bueno, pero si no, está bien. No hagamos más de eso. Dice el apóstol Pedro siempre en su primera carta, en capítulo 2, versículo 22 al 23, que Cristo nunca pecó y jamás engañó a nadie. Dice el 23, cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos, jamás, enfático, y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Es que con los hijos de Dios nadie se mete, te has metido en un grave problema. Yo he escuchado eso mucho. Soy un hijo de Dios y estás metiéndote en graves problemas. No, hermano, eso no. Jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. ¿Y cuál era su remedio? Pues Dios juzga a todos con justicia. Es la proyección futura. Es la plena retribución. El día del juicio, lo mismo que estamos viendo. Se acerca el día del Señor, el día de la plena retribución. No, hermanos. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 1, por lo tanto, el ejemplo, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No tienen ninguna relación con el pecado, es decir, no están sufriendo por causa del pecado. Nos queda grande el listón, ¿no es cierto, hermano? Cuando pensamos en el Señor, que sí podía hacerlo, que sí podía dictaminar juicios ahí, cuando lo estaban bofeteando, cuando lo estaban injuriando, todas las cosas que se dijeron falsamente, y no responder nada, hermano. Y saber que era inocente, que no pecó, pero lo hizo para darnos ejemplo, como dice la Escritura. Y nosotros debemos adoptar su misma manera de pensar. Esto es más difícil decirlo que hacerlo, hermano. Pero así es como quiero verlo. Así es como dice la Escritura que tengo que verlo, y aunque no parezca bien a mi carne, a mi naturaleza caída, quiero practicar esto. Así que quizás alguno de ustedes me da la oportunidad de practicarlo. Nos queda grande este listón, hermano. Y no tenemos ninguna garantía de recompensa en los cielos, porque cuando se nos presenta la valiosa oportunidad de sufrir, injustamente nosotros reaccionamos mal, vengándonos, ya sea en acción, agresión, murmuración o en el corazón. Entonces, si es así, no tenemos ninguna recompensa de nada de eso, porque nosotros mismos hemos perdido la recompensa. Hemos hecho nuestra propia justicia. Nos hemos vindicado a nosotros mismos. Romanos 12, 19 al 21 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré personalmente, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, no te vengues, dale de comer. Si tiene sed,
No le des agua hirviendo, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tus acciones o tu pago recaerá sobre tu cabeza, dice la tercera línea. Es que cuando tomamos la espada de Dios cometemos un grave error. Trae acá esa espada. Yo la voy a usar, Señor. Te voy a enseñar cómo usar esta espada de justicia. Así se debe utilizar. Así quiero que sea vindicado mi persona, mi integridad. Eso es lo que hacemos. Quitamos la espada de la mano de Dios y nosotros le queremos enseñar cómo utilizarla. Eso no debe ser así. Deberíamos más bien consolarnos en las promesas de Dios. Allí hallaremos descanso y reposo para nuestra alma. Quizás algunos de ustedes han venido aquí hoy, esta mañana, peleados unos con otros y todavía han tenido deseos de reivindicar su propia justicia. Pero no debe ser así. Si fallaron, si fracasaron, déjenme decirles que Dios les dio una oportunidad antes, justo antes de venir aquí, de tener alguna recompensa, de ir sumando algún tipo de monedas para allá al futuro. Pero las hemos perdido, porque nos hemos vindicado a nosotros mismos. No debería ser así. Debemos sufrir los embates, como decía Sproul, los tiros penetrantes de la injusticia que calan el alma. Es duro, ¿no es cierto? Y más cuando viene de personas que no toleramos, que estamos predispuestos. No debería ser así. No lo debería ser. La Escritura no nos avala, no nos apoya hacia eso, sino que nos desaprueba, de hecho. Quedamos descalificados cuando hacemos eso. Así que necesitamos nuevas convicciones nosotros. Necesitamos renovar nuestro corazón, nuestra mente, a la mente de la Escritura, a la mente del Señor. Es difícil, pero esa es la tarea. Si no, seguiremos por esta vida sufriendo por causa de nuestros propios delitos. Y no atribuyamos mérito a Dios por esos juicios que vienen a nuestra contra. Bien, y dice la tercera línea ahí, el tercer verso, tu recompensa vendrá, recaerá sobre tus acciones, recaerán sobre tu cabeza. Lo que está haciendo este verso simplemente es diciendo lo mismo que el anterior, recaerán sobre tu cabeza, es decir, todo lo que has hecho. Otra vez, miren cómo la balanza se mantiene ahí, baja hasta acá y tus acciones recaerán sobre ti mismo, tu propia cabeza. Todo lo que has tirado hacia arriba, todas las rocas que has tirado hacia arriba, te van a caer en tu propia cabeza. No van a afectar a nadie más. Probablemente hoy, ¿verdad? Hoy en día, en este plano temporal, cuando nosotros decidimos tomar alguna vindicación personal y estemos pensando que le estamos haciendo daño a la otra persona. Estamos pensando que, ok, le hice sufrir, me vindiqué a mí mismo. Y con todo lo que le hicimos o todo lo que le hicimos, tenemos que saber que esas acciones están en el aire todavía. Y están en el aire sobre nuestra propia cabeza. Todas esas acciones recaerán un día, la misma balanza, otra vez van a recaer sobre la cabeza del mismo que las ha lanzado. Entonces es la misma idea se mantiene el segundo verso. Como tú has hecho, te será hecho. Y vemos aquí que se mantiene siempre el tú enfático, que es el pronombre segunda persona singular, masculino singular, que es, si no sabes de qué estamos hablando, entonces estamos hablando de esto que está aquí. Ese tú que está ahí. Ese tú que está ahí, está hablando de Edom. Recuerde usted en el libro, si usted regresa ahí en versículo 12, aquí pequeño te he hecho. Versículo 3, la soberbia de tu corazón. Versículo 4, si te remontares. Y así, versículo 9, y tus valientes. 10,
por la injuria a tu hermano. 11, estando el día que estando tú. 12, pues no debiste tú. Y así se mantiene hablándole en todo el libro, de tú. Entonces eso tiene que ver con Edom. Esto es interesante porque nos ayuda a comprender la siguiente línea. Pues aquí se nos muestra como ustedes ha generado bastante dificultad de interpretación, según estaba viendo algunos hermanos. ¿Por qué? Porque no se sabe si se está hablando al respecto de, pueden ser tres personas o tres personas a quienes se les esté hablando. Uno puede ser Israel, otro puede ser Edom y otra puede ser las naciones, porque se ha hablado de las naciones en el versículo 15. Todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa vendrá sobre tu cabeza. Bien, si se habla de Edom, entonces, o las naciones, tendría que interpretarse toda esta línea con un sentido distinto. Y es que el beber aquí tendría que estar funcionando en sentido de regocijo. Se han emborrachado, han celebrado, en sentido de celebración. Y entonces generaría un conflicto si es que se han emborrachado, han celebrado lo que es la destrucción de Israel. Si es que celebraron la destrucción de Israel estos hombres y ahora Dios les está diciendo, así como ustedes bebieron a Edom y a las naciones en mi santo monte, entonces crea un problema, porque luego aquí dice, beberán todas las naciones continuamente, ¿qué? En regocijo, de fiesta, otra vez, y otra vez crea confusión o conflicto con este tercer beberán y con el si no hubieran sido. Entonces no compagina que hayan estado celebrando, porque finalmente ese verbo se está utilizando y al final dice beberán y serán como si no hubieran sido. Básicamente no habría cómo relacionarlo porque rompería ahí el relato. Entonces es mejor dejarlo funcionando como que está hablándole a Israel, le está hablando a Israel. Tiene más sentido si le está hablando a Israel, a su pueblo, y a ellos es dirigido la carta, porque ahora está hablando personalmente con ellos, porque así como ustedes es personal y es un pronombre muy clave en todo el libro, porque identifica a quienes es que va todo el libro, y a ellos es a quienes les está hablando. Pues así es como ustedes bebieron en mi santo monte. Entonces habría la segunda interpretación, que es mejor aceptada, del bebieron en mi santo monte, no en sentido de regocijo, sino en sentido de juicio. Y podemos ver eso ahí en Jeremías 25. Jeremías 25, os acompaño ahí, en el capítulo 25, versículo 15, dice de la siguiente manera: así me dijo Jehová, Dios de Israel, está hablando Jeremías, toma de mi mano la copa del vino del furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo les envío. Mire, similar, beberán, tragarán y serán como si no hubiera sido, similar. Y Jeremías está hablando en un plano bastante contemporáneo de Abdías. Y tomé la copa, dice Jeremías, de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Mire, en primer lugar, a Jerusalén. Entonces, probablemente, lo que significa esta primera línea es que así como ustedes bebieron en mi monte santo, ¿qué bebieron? La copa de la ira, la copa del juicio. Lo estamos interpretando aquí a la luz de Jeremías. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy, en el tiempo del profeta en el que está escribiendo. Y después, pues, sigue diciendo que fue a otras naciones, a todas esas naciones conocidas, y dice el versículo 27, ahí capítulo 15, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed embriagados y vomitad, caigan y no se levanten a causa de la espada que yo envío entre ustedes. 28, bueno, algunos no iban a querer beber,
Y si no quieren tomar la copa de tu mano, está diciendo el Señor a Jeremías, para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tienen que beberla. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y ustedes creen que van a escapar. No serán absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿se dan cuenta? La similitud que hay. Entonces, tenemos que interpretar a la luz de las otras escrituras, y en ese pasaje de Jeremías se nos muestra que quienes bebieron primeramente fueron los israelitas. Entonces, así como ustedes bebieron en mi monte santo, bebieron la copa de mi ira, y enfatiza en mi monte santo, se atrevieron a hacer eso en mi monte santo en señal de profanación, lo profanaron, y ahí fue vindicado el monte santo, cuando ustedes bebieron la copa del juicio a causa de todas las maldades que habían hecho, a causa de todas las maldades. Y cuando le habla así a Edom también, de que tu recompensa vendrá, y así como ustedes bebieron, nos hace recordar ahí el Deuteronomio 32, 35, donde dice el Señor, mía es la venganza, desde Deuteronomio, el Pentateuco, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre, y el día del juicio se avecina. Dice, es decir, que el Señor desde la antigüedad había dicho, yo pagaré, es decir, Él va a pagar personalmente. No es un concepto nuevo en las Escrituras, sino desde antiguo, que Él quiere pagar, está deseoso de darle a cada persona lo que se merece, personalmente, no a través de otros. Y por eso es que habla así a Edom, tu recompensa. La situación también, hermanos, es que no solo una situación difícil de entender también es que no solo hay retribución, estas son las malas noticias, no solo hay retribución para los justos, para los injustos, propiamente hablando, sino que también hay retribución para los justos, lo que hemos estado hablando. Aunque las Escrituras nos muestran a grandes rasgos la retribución para los enemigos de Dios, algo que nos infunde confianza y esperanza es que también se nos revela que habrá un justo pago de obras para los creyentes también. Pero esta va a ser retribución sin condenación. Aquellos van a tener retribución para condenación. Se van a ir con toda esa carga de pecados al mar de fuego. Pero nosotros no tendremos condenación. Claramente las Escrituras nos enfatizan eso. En 1 Corintios 11:32 dice, pero si nos juzga el Señor, Él nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, con el mundo entero, y allá en aquel momento también no vamos a ser condenados. Y el apóstol Pedro dice que el juicio de Dios primeramente comienza por la familia de él, su familia, la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, dice, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Entonces hay una separación. Nosotros hay una distinción con respecto a la retribución del creyente. No es para condenación, no va a ser retribuido justamente con el injusto. Dios ha decidido, según su voluntad, disciplinarnos en este plano presente por pecados temporales, porque los pecados y la maldad eterna ya ha sido pagada en Cristo, pero Él decidió dejar como un poquito ahí, ¿verdad?, para disciplinarnos en este plano temporal, que es lo que sucede con nosotros, que a veces no vemos ninguna distinción entre un incrédulo y no vemos ni una distinción entre un creyente, porque ambos están sufriendo igual. La situación es que el creyente viene saliendo del juicio eterno que ha sido puesto en Cristo y está sufriendo en este plano temporal. El juicio eterno ha sido puesto en Cristo y él camina en este plano temporal. El incrédulo está en este plano temporal y va caminando hacia el juicio eterno, va hacia adentro. Pero en este plano temporal, ambos, ¿verdad? Nosotros vemos no hay ni una distinción, porque Él así lo ha decidido.
pero las cosas son las consecuencias eternas. De esas nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros hemos sido librados de esa condenación eterna. Y dice, pero dice Romanos 2, 6 al 8, apoyando esta idea de la retribución también para los justos, que Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. Él dará vida eterna, miren, a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Gálatas 6, 7 y 8, no se engañen, Dios no se puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y entonces hay muchos otros pasajes que están hablando ahí al respecto de lo que es esta retribución también para los justos. Y esto para nosotros es una forma de aliento también para lo que hablábamos. Sufrir injustamente, padecer injustamente, sufrir por la verdad, porque un día recibiremos toda esa remuneración de parte del Señor. Ahora, es un problema que no suframos injustamente, sino que querramos vengarnos, hermanos. Eso no debería ser así. Y bueno, hablando de este verso, el primer verso, ellos contaminaron el monte santo del Señor y entonces les cayó el juicio a ustedes, que se trata de Israel. Y así como ellos, miren, otra vez está aquí la misma balanza. Bueno, no nos ajusta la pantalla ahí para hacerlo, pero aquí está, otra vez la misma balanza. Aquí están, como ustedes bebieron, esto es lo que beberán todas las naciones, serán puestas aquí en la balanza. No solo eso, sino que se les dará un poquito más, porque beberán, tragarán y serán como si no hubieran sido. Es decir, que la balanza al final pesará más hacia su destrucción que cualquier otra cosa. Se les va a dar mucho más de lo que ellos hicieron. Todo esto debían saber los israelitas, hermanos. Los enemigos de Dios están condenados al olvido eterno. Como dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10, a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre las llamas de fuego, con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Amados hermanos, puesto que tenemos consuelo y esperanza en las Escrituras, deberíamos echar mano a estas promesas medicinales para nuestros sufrimientos temporales, que es la plena retribución, como lo hemos estado viendo en este momento. Y deberíamos así considerar, como dice Hebreos 12:3, a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y el versículo 13 dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sana. Entonces, ¿qué hemos visto, hermanos? ¿Qué hemos estado viendo? Que estas naciones tendrán plena retribución, y todas las personas que se han olvidado del Señor, todo les sucederá a ellos. Hemos visto en primer lugar en versículo 15 y 16 que ellos tendrán el pago directamente de las manos del Señor, pero también hemos visto que nosotros estamos incluidos ahí de forma alguna en ese pago, y queremos tratarnos e inyectarnos la segunda dosis, si el Señor lo permite, ¿verdad? En otra ocasión, no sabemos cuándo, y si el Señor no ha venido, seguramente vengan y la van a recibir. Quisiéramos decir algunas cosas más de esto, pero pues hermanos, el tiempo va avanzando y necesitamos salir con otras actividades aquí también que tienen los hermanos, pero si Él lo permite, vamos a seguir quizás viendo un poco más de esto, y espero que esto haya sido de gran consuelo para ustedes, como lo ha sido para mi alma, hermanos, saber que en medio de las aflicciones presentes,
temporales que nos podemos encontrar, a estas dos promesas futuras de Dios, que son medicinales para las aflicciones temporales de su pueblo, nos hagan peregrinar saludablemente hacia su presencia, hermano, que nos den salud espiritual, de saber que cuando nos toque sufrir, así como estos israelitas y judíos podían consolarse en que un día Él iba a ejecutar su plena retribución, también nosotros podamos saber, Señor, sea lo que sea que va a suceder, tú sabes, todo está en tus manos, quiero no vengarme, quiero aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo que nosotros tenemos por excelencia, y seguir avanzando, hermanos, en esta tierra, sin estar abrigando maldad en nuestro corazón a ninguno de nuestros hermanos, y siguiendo avanzando hasta la ciudad eterna. Y los que no tienen al Señor, yo creo que ninguno de ustedes quiere, créanme, ninguno de ustedes quiere ir a ese día y ver toda la asquerosidad de las obras que los están esperando y todo el castigo que está ahí también esperando para ustedes. La balanza está lista, las obras están listas de un lado y el pago está listo del otro también. Solo falta que tú llegues ahí. Eso es lo único que te hace falta. Entonces quisiéramos nosotros, así como hemos encontrado salvación y consuelo en Cristo, y para nosotros que somos creyentes, cuando yo veo esto me alienta a padecer, esto me alienta a seguir, da combustible a mi motor para seguir adorando al Señor. Así también que ustedes pudieran ver y analizar los sufrimientos temporales, echando mano de esos remedios. Mira, remedios futuros son esos, no están aquí todavía ahora, pero ya son una realidad en el Señor y son efectivos. Yo espero que eso haya sucedido esta mañana con algunos de ustedes que hayan renovado su visión delante del Señor. ¿Quisieran ponerse de pie y oramos, hermanos? Oremos delante del Señor. Señor, muchas gracias en esta mañana. Señor, reconocemos que nos quedamos muy cortos, Señor, al testimonio de tu palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando tomamos la espada y combatimos por nosotros mismos? ¿Qué hacemos cuando somos héroes para nosotros mismos? No hacemos más que despreciar el testimonio de Cristo. Señor, no queremos eso. Todos tenemos sufrimiento y tú permites el sufrimiento, Señor, en nuestras vidas. Porque tú deseas, Señor, que nosotros aprendamos y que conozcamos cuál es tu carácter perdonador, pero que a la misma vez conozcamos que tú no te olvidas de ninguna de esas cosas y que tú has designado un día en el cual juzgarás al mundo con justicia, Señor. Lo que menos hay en este mundo y lo que poco encontramos en nuestras propias vidas, si no fuera por el testimonio potente del Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, quien da testimonio a nuestro espíritu que hemos sido justificados y que estamos perdonados y que no recibiremos retribución de condenación. Pero queremos, Señor, mientras estamos en este plano temporal, sufrir y darte mérito, Señor, y que te sea agradable a ti. Queremos, Señor, que consueles nuestras vidas a los que hemos estado sufriendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de injusticia a manos de algún compañero, a manos de algún hermano, a manos de nuestras parejas. Si hay problemas matrimoniales, Señor, ayúdanos. Esto dará consuelo a nuestra alma, será un remedio para nuestro corazón. Que podamos armarnos, como dice la Escritura, con esta actitud que imperó en la persona de nuestro amado Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de eso? Queremos encontrar el perdón, Señor. Queremos amarnos en lugar de vengarnos, en lugar de murmurar. Ayúdanos a crecer, Señor, porque es verdad que a veces sabemos mucho, pero practicamos poco. Y entonces quedamos descalificados, Señor, de lo que sabemos. Ayúdanos, Señor, ayuda a este pueblo que manifieste tu carácter, que manifieste tu persona, Señor, en todo lugar.
En Cristo Jesús lo rogamos y decimos amén.